tenerlos. Veo personas nuevas que sean bienvenidas. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan en el capítulo 7. La semana pasada terminamos, por la gracia de Dios, el capítulo 6. Y tengamos siempre presente, el presente cada vez que estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y uno de los propósitos que tiene el Evangelio de Juan es que, dice el escritor, que muchas cosas el Señor Jesús hizo enfrente de sus discípulos, las cuales no están escritas, pero estas están escritas con un propósito. ¿Para qué? Para que creamos que Cristo es el Hijo de Dios y mediante Él tengamos ¿qué? Vida eterna. Ese es el propósito del Evangelio y toda la Escritura también, pero específicamente el evangelista nos muestra dejaron escritas todas estas palabras para que nosotros viéramos a ese Mesías, el Salvador. Aquel que nos puede dar esa vida eterna, es el único. En el Evangelio de Juan son las declaraciones que se da: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. El Señor Jesús hace una declaración abiertamente que Él es la única persona por el medio del cual podemos tener vida eterna. Vamos a leer en el capítulo 7, versículo 1. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Gracias. Quisiera yo que leyéramos el inicio del versículo 1. Dice: después de estas cosas. ¿De qué cosas? Ok, la semana pasada nos compartieron acerca de cómo esas palabras tan emblemáticas que conocemos. Hay muchas frases bíblicas que quedan como selladas o grabadas en el ámbito religioso, como por ejemplo un pasaje que todos conocemos, aquellos que conocemos la Escritura, por ejemplo el Salmo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y hay pasajes así muy claros, muy claves, que los tenemos muy en mente. Por ejemplo, otro pasaje es ahí mismo en el Evangelio de Juan, en este mismo capítulo, en el versículo 37, que dice: en el último y el gran día de la fiesta, el Señor Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y son frases que quedan muy grabadas en nuestra mente, en el corazón, y a veces son palabras que nos llevan a poner nuestra confianza en el Señor Jesús. Y el Señor Jesús antes, donde dice después de estas cosas, ¿qué cosas? Vienen las frases esas como por ejemplo en el capítulo 6, cuando dice en el 60, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué palabras? ¿Qué palabras se le hicieron tan difíciles a los discípulos que no quisieron seguir al Señor Jesús? A lo cual el Señor Jesús más adelante dice en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Es esas palabras, esos versículos tan gloriosos, tan hermosos, que tenemos muy claro en nuestra mente y decimos: ¿a quién vamos a ir, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida
eterna. Ahora, qué importante es que nosotros tengamos en nuestra mente el mensaje que el Señor Jesús les había dado a la audiencia que Él les estaba compartiendo. Eran personas que el mensaje del Señor Jesús chocaba en sus mentes. Ellos no estaban de acuerdo al mensaje que el Señor Jesús traía a sus vidas. Son palabras o un mensaje que se les hizo difícil, se le hizo complicado a las personas el hecho de que el Señor Jesús les decía: yo soy el pan de vida, yo soy el único que puede alimentarte, soy el único que puede darte esa vida eterna. ¿Qué implicaba comer ese pan? ¿Qué implicaba? A lo mejor pareciera que me estoy regresando a algunos pasajes atrás, pero no, quisiera yo tomar algunos versículos para que podamos alinearlos al tema que hoy quisiera yo exponer aquí delante de ustedes. Cuando el Señor Jesús le dice, si vamos al capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en el versículo 52 del capítulo 6, versículo 52, dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, estamos en el 52, 53, Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Lo que el Señor Jesús le estaba diciendo: es necesario que creas en mí. Es necesario que creas en el sacrificio. Es necesario que creas que yo soy esa ofrenda agradable a Dios para perdón de tus pecados. Ellos querían hacer muchas cosas. Acordémonos que el pueblo de Dios, el pueblo judío, estaba tan acostumbrado a hacer cosas que ellos creían que por hacer obras iban a obtener la vida eterna, iban a tener la abertura al cielo. Por eso es que en el versículo de ese mismo capítulo, en el versículo 28 dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis solamente, que creas que yo fui enviado, que yo soy el Mesías, que yo soy esa ofrenda para perdón de pecados. Y ellos tenían una mente de obras, querían hacer. El Señor Jesús dice: esta es la obra de Dios, cree. Tienes que creer en el sacrificio, tienes que creer que el Señor Jesús vino, como una persona real, verdadera, porque ellos no le daban crédito a las enseñanzas del Señor Jesús. Y para ellos ver a un carpintero, ver a una persona que no encajaba en su forma de pensar, en su forma de doctrina, chocaba en sus mentes. Por eso es que ellos, al escuchar esas enseñanzas, dice que se les hizo muy dura, muy difícil. ¿Cómo es posible que ahora yo tengo que poner mis ojos en este hombre, en este carpintero que me está enseñando y me está diciendo que Él es el pan de vida? Que Él es el único que me va a saciar mi sed si creo en Él. Su mente de ellos, una mente que tenían un conocimiento de la Escritura, sí la tenían un conocimiento de la ley, sí la tenían, pero habían perdido la esencia de cada mandamiento, de cada enseñanza dada por Dios, y la habían desviado. Y habían puesto sus ojos ahora en su justicia propia, en su manera de pensar, en su manera de creer. Ellos habían puesto sus estándares de vida conforme a sus obras y sus costumbres. Y viene el Señor Jesús y les muestra ese camino, les muestra esa verdad, les muestra que Él es el pan verdadero, que Él es el enviado, que Él es el que va a dar vida eterna. Y ellos no estuvieron de acuerdo. ¿Por qué no estuvieron de acuerdo? Siempre hay una razón por la cual la persona no está de acuerdo con la enseñanza del Señor Jesús. Y en este caso, cuando el Señor Jesús les estaba hablando a estos hombres, era porque el Señor Jesús
Les estaba mostrando ese camino verdadero y real. Y ellos sabían que al aceptar la doctrina del Señor Jesucristo implicaba tenerlo a Él como una autoridad. Implicaba que las palabras, que la doctrina del Señor Jesús ahora era quien lo iba a dirigir a ese grupo de personas. Y ahí es donde ellos ya no encajaron. Ahí es donde ellos ya no estuvieron de acuerdo, porque ellos tenían en su mente una manera de vivir y de pensar. Incluso en esos mismos versículos el Señor Jesús dice que Él no viene a hacer su voluntad, sino que Él viene a hacer la voluntad del Padre. Y les deja con mucha claridad de que Él vino no a dar testimonio de Él mismo, sino vino a dar testimonio, vino a hablar las palabras que le fueron dadas, que le fueron encomendadas. Entonces, quise irme un poquito a los versículos de atrás para que nosotros veamos por qué se les hizo tan dura la palabra. La semana pasada nos compartían la importancia. Aquí hay un parteaguas. Vemos un grupo de personas que decide apartarse, pero vemos otro grupo de personas que hace la declaración y dice: Señor, ¿a quiénes vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces vemos un grupo de personas que no está de acuerdo al mensaje, que no está de acuerdo a las demandas del Señor Jesús, que se le hace dura la palabra, que se le hace difícil, que se le hace complicada. En pocas palabras, es un grupo de personas que quiere vivir conforme a su voluntad. Entre comillas, pareciera que es un grupo que tiene conocimiento de la Escritura, es un grupo que tiene la luz del Evangelio, que sabe lo bueno y que sabe lo malo, pero al final están tan acostumbrados a su manera de vivir, que aunque tienen un conocimiento, aunque tienen la luz, aunque tienen la palabra, quieren hacer su voluntad. Y vemos ese grupo de personas que se le hace duro a la demanda del Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué en ocasiones a las personas se les hace dura las demandas del Señor Jesús? Porque cuando el corazón del hombre no está alineado real a la voluntad de Dios, es como la Escritura nos los enseña, que no podemos amar a dos señores. No podemos. O amamos a uno y vamos a aborrecer al otro. O quedamos bien con uno y quedamos mal con otro. No podemos. Entonces, cuando las demandas del Señor Jesús vienen a la vida de las personas, si la persona no se ha decidido por amar y seguir al Señor Jesús, va a estar titubeando. Va a estar queriendo estar un rato en la iglesia, va a estar queriendo estar un rato en el mundo y va a querer estar así de un lado hacia otro. No se ha decidido. ¿Por qué? Porque lo que el Señor Jesús nos manda a vivir es una vida de rectitud, de justicia, de amor, de armonía, de misericordia, y la persona no está de acuerdo con ese tipo de vida. Ahora, es importante que nosotros tengamos esa claridad, que cuando el Señor Jesús viene a nuestras vidas y Él nos pide un estándar de vida, ese estándar de vida no es que nosotros mismos lo vamos a producir. No, nosotros no lo vamos a producir, porque nosotros, dice la Escritura, que estamos, antes de venir a Cristo, estamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. No tenemos vida, pero cuando viene el Señor Jesús te imparte vida. Y entonces podemos vivir conforme a la voluntad del Señor Jesús. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dice que no tan solo perdonemos a nuestros enemigos. Imagínate que alguien te haga algún daño grave, una ofensa, una calumnia, un golpe, un fraude, lo que sea. Bueno, el Señor Jesús dice que lo perdones, aclara las cosas y perdona. Pero el estándar de vida que el Señor Jesús pone no tan solo se queda ahí, que perdones, sino que dice que ahora ores por tu enemigo. Es un estándar más alto. Y luego las personas dicen, pero ¿cómo es eso? Que ahora no tan solo lo tengo que perdonar, sino que ahora tengo que orar a Dios, que Dios lo bendiga. Bueno, es que es el estándar de Dios, la palabra. ¿Cómo lo voy a hacer? No lo haces por ti mismo. Dice la palabra en Romanos que el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones. Esa persona tiene la capacidad no tan solo para perdonar, sino tiene la capacidad para amar. No con su propio amor, no con su propio conocimiento, sino con el amor que Dios ha derramado en el corazón de cada una de esas personas. ¿Sí, hermano? Para que no vaya usted a pensar, por eso es que los judíos, ellos tenían un problema. Ellos querían hacer las cosas y el estándar de vida conforme a sus fuerzas, a sus obras. Y no, jamás el hombre va a poder hacer eso. Tiene que venir la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que hace eso. Y yo quisiera que fuéramos a un pasaje para alinear esta verdad que estoy tratando de transmitirte en Tito 2:11. Es una verdad que a mí en lo personal me ha quedado clarísima. En Tito 2:11, si nos las pones, hermano, por favor, cómo esa gracia de Dios nos ayuda a vivir ese estilo de vida. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El siguiente versículo, por favor. Fíjese cómo esa gracia de Dios, nos enseña, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, fíjese, esa gracia, ¿qué nos enseña? Cuando esa gracia se derrama en el corazón de la persona, dice que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Sí, si al día de hoy usted ha conocido al Señor Jesús y al día de hoy usted está caminando en esa verdad, en esa voluntad del Señor y ya no hace usted lo que antes hacía que estaba mal, no es su fuerza, no es su inteligencia, no es sus ganas de buscar a Dios, no. Es la gracia de Dios que ha sido derramada en su corazón. Y esa gracia, como es divina, como viene de un Dios santo, justo, recto, esa gracia viene sobre los hombres, sobre el corazón de aquella persona que ha creído. Y esa gracia lo impulsa a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. No es el hombre. Es la gracia de Dios. Pero no tan solo eso. Ese es un principio bíblico que nos habla, por ejemplo, lo que dice Isaías, ¿no? Dejar de hacer lo malo. ¿Y qué dice? Y aprender a hacer el bien. Ese es el principio. Dice que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y viene la otra parte. No tan solo nos enseña a renunciar, sino que también nos enseña a hacer las cosas buenas que dice. Y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Qué gracia tan maravillosa, ¿no, hermano? ¿Te das cuenta que no es uno? ¿Te das cuenta que no es la inteligencia, ni es que el hombre esté muy culto, que sea una persona muy inteligente, que sea una persona muy estudiada para poder vivir una vida agradándole al Señor y honrándolo? Es la gracia de Dios. ¿Qué tiempo vamos a vivir así? Si nos pones el otro pasaje, hermano, que sigue. ¿Qué tiempo? Veamos qué dice. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hasta que Él venga. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con esa gracia divina. Con ese poder que viene a la vida de las personas una vez que ponen sus ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que los fariseos, por eso es que los judíos tenían esa dificultad. Ellos querían hacer cosas y se les hizo duro. ¿Cómo ahora solamente tengo que confiar en este hombre llamado Jesús? Y ellos decían, no puede ser eso. Bueno, sí puede ser eso, porque al día de hoy usted y yo y muchos de los que estamos aquí somos ese testimonio vivo de que una vez Dios vino a nuestra vida y creímos en Él y nos dio vida y al día de hoy caminamos por su gracia. Pero vemos un grupo de personas. Ahora, así como Dios, dice la Escritura que Él no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, por los siglos de los siglos. Hermanos, el corazón del hombre también no cambia. El corazón del hombre se sigue manteniendo en esa posición. Hay hombres que van a tomar una decisión por amar a Dios y va a haber hombres que van a tomar una decisión por no amar a Dios. Sí, aquí podemos estar, no sé, 100 personas, 120 personas, no sé el número que estemos,
120, 130 personas. Pero no todos los que estemos aquí, no por el hecho de escuchar una enseñanza, quiere decir que todos vamos o estamos siguiendo al Señor Jesús. Puede haber personas que sí están siguiendo al Señor Jesús con dificultad, con algunos problemas quizá, pero ahí están caminando, luchando, como dice la palabra, ¿no? Perseverando, buscando el reino de Dios, esforzándose, y ahí van caminando, ahí vamos luchándole. Porque esta es una carrera, esta es una lucha que día a día tenemos que ir luchando, ir caminando. Pero quizá hay personas que a pesar de que has conocido la palabra de Dios, y viene, y viene, y viene, y escucha, pero quizá su vida hasta el día de hoy sigue igual. ¿Por qué? Por una sola y sencilla razón. Porque quizás se le hace muy alto el estándar de vida que el Señor Jesús le está pidiendo. A lo mejor usted dice, no, es que yo sí quisiera yo estar en la iglesia, yo sí quisiera yo estar amando al Señor Jesús, pero también me cuesta mucho dejar algunas cosas como pecados o cosas que tengo allá afuera, y me cuesta. No es que le cueste, es que simplemente no quiere usted. No quiere usted, porque ya el Señor Jesús le está mostrando su gracia. Ya el Señor Jesús le está mostrando la salida, le está mostrando el camino, le está mostrando la verdad, le está mostrando que Él es la vida. Pero usted no ha querido tomar esa decisión. Usted no ha querido poner su confianza en el Señor Jesús. Quizá quiere usted vivir conforme a su voluntad todavía. Quiere usted hacer algunas cosas todavía que sabe usted que están incorrectas y no quiere usted dejarlas de hacer. Bueno, ese tiempo se va a alargar. ¿Qué tiempo? No lo sé. Solamente lo sabe el Señor. Lo que sí le puedo decir es que en cada momento que escuchemos la palabra de Dios, tenemos que ser sumisos y obedientes a la voz de Dios. Mire, el escuchar la voz de Dios no es difícil. A ver, vuelvo a repetirlo. El escuchar la voz de Dios no es difícil. ¿Sabe qué es lo más difícil? Obedecer la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios, podemos escucharla en un día en la casa, en un sueño, en la escritura cuando leemos, cuando venimos acá a la iglesia, escuchamos la voz de Dios y decimos, Dios me habló, aleluya, Dios me habló. Hoy recibí palabra de Dios, qué bueno, amén. La otra pregunta es, ¿la irás a obedecer? ¿Irás a obedecer la voz del Señor o solamente te vas a quedar en oírla, en escucharla? Entonces el problema no es oírla porque la escuchamos. La gran dificultad es llevarla a cabo. Entonces vemos dos grupos de personas y una de ellas, la manifestación que hace Pedro y le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué expresión tan hermosa, hermanos? De verdad, qué expresión tan hermosa, qué revelación que Pedro manifiesta ahí. Señor, ¿a quiénes vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Mesías. Tú eres el enviado, tú eres el prometido, tú eres el Salvador, tú eres el Cordero, tú eres el que nos das vida. Pero vemos cómo empieza el capítulo 7. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Fíjese la expresión que hace. Pues no quería andar en Judea. Fíjese, todos tenemos esa claridad del carácter del Señor Jesús. Amoroso, misericordioso, compasivo, dio su vida por todos y cada uno de nosotros y por todo el mundo. Pero a lo mejor no he puesto mucha atención, pero no recuerdo haber leído en otro pasaje que se hiciera esta expresión que dice que Jesús no quería ir a algún lugar. Si después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, no quería. No deseaba andar en ese lugar, en ese momento. Ya había estado en otros momentos en ese mismo lugar, pero en esa ocasión, en ese momento, no quería andar por ahí
¿Por qué? Porque dice que le procuraban matarle. Toda la audiencia que estaba en ese momento estaba en contra de él, de su carácter, de su persona, de su doctrina, de todo lo que él hacía. Estaban en contra de lo que él hacía. Solamente estaban mirando algo para señalarlo, para acusarlo, para decirle lo que tú estás haciendo no es correcto. Y solamente buscaban un punto para señalarlo. Y el Señor Jesús no quería ir a ese lugar. De verdad que la semana pasada que el hermano Alejandro estaba compartiendo, leía yo esta porción de la Escritura y decía yo, ¿habrá corazones al día de hoy que tienen tanto rechazo a la palabra, a Cristo, al Evangelio? Tanto rechazo habrá en sus corazones que el Señor Jesús no querrá ir a esos corazones. Se me venía a la mente ese pensamiento, que si puede haber personas tan endurecidas, personas, porque mire, hay personas que no están de acuerdo con la enseñanza del Evangelio. Hay personas que no están de acuerdo con la enseñanza del Evangelio. Y hay muchas personas, porque no encaja de acuerdo a su estilo de vida. Pero hay personas que escalan otro escalón, que no tan solo no están de acuerdo, sino que están en contra del Evangelio. Ese es un escalón que la persona se atreve a saltar. No es tan solo no estar de acuerdo con la enseñanza, porque no encaja mi vida al Evangelio, al estándar de vida, sino que hay personas que se ponen en contra del Evangelio. Y son personas que se ponen en contra, hablan mal del Evangelio, calumnian las verdades de las Escrituras y en fin, muchas cosas. Pero yo espero que en medio de nosotros no haya personas con un corazón duro, un corazón ajeno, un corazón que desprecie la voluntad de Dios, porque de verdad a mí me asombra cómo el Señor Jesús dice que Él no quería ir en ese momento a ese lugar, porque procuraban matarle. Ahora, quisiera yo entrar rápidamente a la enseñanza ya con claridad. Entonces vemos cómo hay dos grupos de personas, cómo es que el Señor Jesús pone el estándar de vida para aquellas personas. El estándar de vida cristiano les pone a los judíos, a los fariseos, a las personas líderes, por así decirlos, y ellos no encajan en su enseñanza. El Señor Jesús está diciendo, es necesario que creas que yo soy el enviado. Es necesario que yo voy a hacer esa ofrenda para expiación de tus pecados. Es necesario que creas que yo voy a resucitar. Y es necesario que yo voy a subir al cielo. Y yo voy a ser aquel que va a gobernar y va a dirigir tu vida. Y ellos no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo. A eso se refería el Señor Jesús cuando Él decía, yo soy el pan del cielo y yo soy el alimento. Ese alimento real y verdadero. Ahora, el Señor Jesús en estos versículos que acabamos de leer en un inicio, nos enseña qué es lo que va a suceder con aquellas personas que van a aceptar ese estilo de vida siguiendo al Señor Jesús. Ese estilo de vida que Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué va a suceder con aquellas personas? ¿Qué estilo de vida? Ya el Señor Jesús les puso un estándar de vida, ¿qué es en la manera que ellos tienen que vivir? Pero el Señor Jesús les dice, ¿qué es lo que les va a suceder? ¿Qué es lo que van a enfrentar? Porque Él mismo aquí lo enfrentó. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 7. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pero no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Fíjese, ¿quién les dijo y quién empezó a estar en contra del Señor Jesús? En el versículo 3 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces.
Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dice que sus hermanos, ¿qué hermanos? ¿Sus hermanos en Cristo? No, sus hermanos carnales. Sí, aquí la palabra nos está diciendo que el Señor Jesús tuvo otros hermanos y ellos también no estaban de acuerdo con el Señor Jesús. En pocas palabras, ¿cómo quiero aplicar esta palabra a nuestras vidas? Que cuando la persona decide tomar esas palabras y mirar al Señor Jesús como el Mesías, mirar al Señor Jesús como el Salvador, mirar al Señor Jesús como su Señor, tenga usted por seguro que va a tener usted muchas dificultades. Muchas dificultades va usted a tener. ¿Por qué? Porque ahora su pensamiento ya no va a ser como el de antes. Ahora su manera de vivir ya va a ser contraria a la de muchas personas. Ahora su conducta va a ser diferente. Ya no va a encajar con el papá, con la mamá, con el hermano, con el primo, con el tío, con el pariente, con el vecino, con el cuñado. Ya no va a encajar. ¿Por qué? Porque ahora usted ha decidido seguir al Señor Jesús y usted ha entendido que el estilo de vida que el Señor Jesús le pide es diferente. Y ahora tiene usted que vivir de una manera diferente a la que usted estaba acostumbrado a vivir. Antes hacíamos nuestra voluntad, antes la persona se iba donde quería, hacía lo que quería, hablaba lo que quería, pero ahora no. Ahora ha entendido que en el Señor Jesús, Él es el Señor y Él es el que pone el orden de cómo caminar y cómo andar en este planeta Tierra. Entonces vemos aquí cómo los mismos familiares del Señor Jesús carnales empezaron a oponerse. Imagínense, ya la alta esfera del mundo religioso de los líderes, que ya estaban totalmente en contra del Señor Jesús. Y algunos que parecieran que andaban en el camino del Señor Jesús, al escuchar el mensaje del Señor Jesús, dice que volvieron atrás. Ya no quisieron. Y el Señor Jesús, podíamos pensar, si fuéramos nosotros como hombres, podíamos pensar y decir, oh, ya, el pastor o el predicador dio muy duro el mensaje y ya se le van a ir muchas personas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con las demás? Vamos a hablarles más suavecito. No, el Señor Jesús agarra y les dice a los discípulos, ¿acaso quieren irse también ustedes? Y Pedro dice, no, Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde? No tenemos a ningún lado donde ir. De donde venimos, hemos sufrido, hemos padecido. Y no estamos hablando de una manera económica, sino que hemos sufrido, hemos padecido en el pecado. Hermano, antes de venir a Cristo, ¿cómo sufrías? ¿Cómo sufrías? Estabas en la amargura, estabas en el dolor, estabas en alguna adicción y sufrías. Por eso es que el apóstol Pedro dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? No tenemos a ningún lugar donde ir porque tú eres el que nos va a dar esa vida eterna. Entonces, es importante que usted tenga esa claridad. Porque si usted no tiene esa claridad de que usted debe de saber que una vez siguiendo al Señor Jesús va a tener muchas complicaciones en su vida personal, con sus familiares. Porque ahora su estilo de vida va a ser diferente. Y la van a llamar, si aquí al Señor Jesús le dijeron, vete allá y manifiéstate y enséñale a tus discípulos si es que quieres, imagínate. No le caiga de raro a usted cuando le digan, pues vete a predicar por allá. ¿Qué me vienes a decir acá? Vete a otro lugar, vete con tus hermanos. Vete a tu religión, eso le va a pasar, pero no va a pasar nada. Porque dice la palabra que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tienes al Señor de tu lado, si has decidido amar y seguir a Dios. Podrás tener alguna dificultad, pero eso no es nada comparado a lo que el Señor Jesús tiene preparado para
nuestras vidas. En el versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Fíjese, sus propios hermanos no creían en él, no le daban crédito. Versículo 6, entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Número 1, vimos cómo aquellas personas que van a tomar la decisión de amar y de seguir a Dios y poner su confianza en el Señor Jesús van a tener dificultades. Porque se supone que ahora tu pensamiento ya no va a encajar con los de ellos. Si a lo mejor antes tenías la costumbre de tomar, de fumar, y ahora ya no lo vas a hacer. Ya no lo vas a hacer ahora. Y eso va a provocar decir, pues ya no puedo convivir con él porque ya no hacemos lo mismo. Y eso es lo que va a pasar. En el versículo 6 el Señor Jesús dice, entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Aquí sus hermanos le están diciendo, anda, súbete, como si ellos quisieran agendarle su agenda al Señor Jesús. Ve, haz esto, haz lo otro y haz lo que se te tiene que hacer. No, el Señor Jesús dice, aún no ha llegado mi tiempo. ¿Qué es lo que yo te quiero transmitir con esto? Que el Señor Jesús caminaba y se guiaba conforme a la voluntad del Padre. Él caminaba en esa voluntad. Él no hacía cosas que no tenía que hacer. Hermano, y esto nos deja ver algo muy, muy hermoso en nuestras vidas, que nosotros debemos de estar alineados a la voluntad de Dios y que debemos de hacer las cosas que Dios ha dejado establecidas. Ahora, es importante que nosotros tengamos esa claridad de decir, bueno, ¿y cómo voy a saber la voluntad de Dios? ¿Va a venir un ángel a mi vida? ¿Voy a tener un sueño? ¿O qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? No, hermano. La voluntad de Dios está aquí en la Escritura. Acá está la voluntad de Dios. Tengo que tomar una decisión, vete a la palabra de Dios. No sabes qué decisión tomar, ve a la palabra de Dios. Ella te va a enseñar, ella te va a guiar. Porque la palabra de Dios es suficiente para darnos dirección a nuestras vidas. A lo mejor habrá momentos en los cuales sí tenemos que buscar un consejo con el pastor o ir a orar y eso, pero conocer la voluntad de Dios para nuestra vida básica y conducirnos en nuestra vida cristiana está establecida en la palabra de Dios. Amar, servir, hacer misericordia, ser justo, ser honesto, lo básico para nuestra vida cristiana. Entonces, qué importante es que nosotros caminemos en esa voluntad de Dios. Cuando el cristiano, cuando el Hijo de Dios está caminando en esa voluntad de Dios, mire, lleva una vida muy tranquila. Puede tener las dificultades de una vida cotidiana, de un trabajo, de desacuerdos, de muchas cosas, pero es la vida cotidiana que tenemos que vivir. Dice la palabra que en el mundo vamos a tener aflicciones. Y esas son aflicciones que a veces el mundo nos va a ofrecer, pero quien vive en la voluntad de Dios, camina en esa voluntad de Dios y va hacia adelante, y va hacia adelante, y va hacia adelante. Y no anda titubeando y no lo mueve una cosa, lo mueve de otra cosa. Es que ya vino esta situación y ahora ya a ver si dejo de ir a la iglesia, o dejo de ir a la oración, o dejo de leer la palabra, dejo de hacer mis cosas espirituales y me empiezo a desviar. No. Eso te está hablando ya de otro estilo de vida. Lo que el Señor Jesús nos está mostrando acá es la importancia de que andemos en esa voluntad con el Señor. Dice en el versículo 7, no puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Fíjese cómo el Señor Jesús, Él dice que el mundo no puede aborrecer a esas personas. ¿A cuáles personas? A las que dijeron, dura es esta palabra. Dura es. El mundo no los va a aborrecer. ¿Por qué? Porque ellos van a seguir con su estilo de vida.
aunque van a estar como que disfrazados de una vida religiosa. Y a lo mejor te pueden usar y pueden conocer perfectamente el lenguaje religioso. Dios te bendiga, el Señor te ama, hermano, hermana. Es un lenguaje religioso. Pero si no toman el estándar de vida que el Señor Jesús ha establecido, dice la palabra del Señor, que el mundo a ellos no los va a aborrecer, porque al final van a encajar en sus pensamientos, en sus ideas. Hermanos, al día de hoy, ya es muy común y ya están hasta protegidos todas aquellas personas. Se pueden casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, ya no hay ningún problema. El problema de nosotros como hijos de Dios puede ser si nosotros encajamos en esa manera de pensamiento. No. Nuestro pensamiento debe de ser claro, fijo, estable, bajo el principio de la Escritura de Dios. Amar a Dios, seguir a Dios, guardar su palabra, tener esa claridad, esos principios que Dios nos ha dejado. Y no dejarnos influenciar por las costumbres, por la forma de pensar, por la ideología de este mundo. Por eso la palabra en Romanos dice que no nos conformemos a este siglo. No nos conformemos a la manera de pensar de este mundo. El día que usted se acostumbra, aquella persona que ha puesto sus ojos en Cristo Jesús, una persona que ha puesto sus ojos en el Evangelio, en Cristo Jesús, debe de ir en contra de las corrientes de este mundo. Pero cuando la persona empieza a encajar en ese pensamiento, en esa idea, es momento de tener y de hacer un análisis y decir en qué estoy. ¿Estoy caminando en la verdad o me estoy apartando? ¿O me estoy saliendo del redil y me estoy yendo a otro lado? Hermanos, dice la palabra acá, si me acompaña a Santiago. ¿Me acompaña a Santiago, por favor? Qué importante es que lo que el Señor Jesús dice que no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque Él testifica que sus obras son malas. Al Señor Jesús lo aborrecían. ¿Por qué? Porque Él testificaba. Él hablaba en contra de lo que estaba incorrecto. Él hablaba en contra de lo que estaba en contra de la ley, de los mandamientos de Dios. Y no por hacer sentir mal a la persona, sino porque él siempre su objetivo, su voluntad es guiar al hombre a una salvación eterna, a una vida eterna, a que los hombres pudieran y puedan llegar algún día y estar en la gloria con Él en una eternidad. Ese es el propósito de Dios. El Señor Jesús dice que Él testificaba que las obras del mundo eran malas. Hablaba en contra de la arrogancia, hablaba en contra de la soberbia, hablaba en contra de la mentira, hablaba en contra del robo, hablaba en contra del carácter moral que las personas tenían, hablaba en contra de ellos. No estaba de acuerdo con ellos. Y eso mismo hacía que los hombres lo aborrecieran, lo odiaran, lo llamaban loco. ¿Qué más lo llamaron? Lunático. ¿Qué más lo llamaron? Tenía demonio. Y le dieron muchos títulos. ¿Por qué? Porque lo aborrecían. Porque no estaban de acuerdo con el mensaje. No estaban de acuerdo con sus palabras. Fíjese lo que dice aquí en Santiago capítulo 4, versículo 4. Y mire que estas palabras no están dirigidas a un grupo de personas que no conocen a Dios. Están dirigidas a un grupo de personas que tienen el conocimiento de Dios y que estaban por ahí desviándose de la verdad, del mensaje, y que estaban queriendo amar el mundo, estaban queriendo amar las costumbres, el pensamiento, la idea de este mundo. Y dice Santiago en el capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo Santiago aquí les está hablando a un grupo de personas conocedoras de la palabra de Dios e incluso hermanos que tuvieron y disfrutaban de la salvación?
Y dice, tengan cuidado y ten claridad. Porque el hacer amistad con el mundo te vas a constituir enemigo de Dios. El que empieces a encajar en pensamientos, en ideas, en costumbres. El que por quedar bien con la familia, el quedar bien con el pariente, decir, para que no se enoje y para que vea que no soy tan radical, voy a ser un poquito así como que más flexible. No, hermanos. Es cierto, la palabra de Dios nos habla que tenemos que amar, que tenemos que ser misericordiosos y que tenemos que ser sabios para ganar una alma, pero no caer a un punto donde nos involucremos en cosas que lejos de que les sea un beneficio, les va a ser, no les va a ayudar. Entonces, el Señor Jesús decía que el mundo lo aborrecía a Él. Hermanos, y cada persona que busque a Dios, el mundo lo va a aborrecer. El mundo lo va a aborrecer. Porque no va a estar de acuerdo en cómo el mundo vive. Sean familiares, sea en el trabajo, sea en la escuela. Imagínese a un joven de 18, 19, 20 años que está en la universidad, está estudiando, sacando su carrera, y el muchacho caminando en obediencia a Dios, con esfuerzo, con luchas, con dificultad, pero con la gracia de Dios por delante. Y lo invitan a tomar, lo invitan a fumar. El muchacho dice, ¿sabes qué? No, gracias. Y le dicen, pero ¿por qué no quieres? Si es muy normal, es muy común, que eres joven. Y el muchacho le empieza a decir, o la muchacha le empieza a decir, es que yo creo en la palabra, es que yo creo en el Evangelio, y hay otras cosas mejores que hacer. ¿Qué crees que le digan? Lo van a ver como raro, lo van a ver como de otro planeta, le van a hacer bullying, se van a reír. Muchas cosas pueden pasar. ¿Por qué? Porque ya no encaja conforme a la manera de pensar. Entonces, es importante que aquellas personas que decidan seguir al Señor Jesús, tengas esa claridad, que vas a tener esas dificultades. ¿Te van a aborrecer? Algunos, lo que te decía yo hace un rato, no tan solo no están de acuerdo con la enseñanza, sino va a haber otras personas que están en contra de la enseñanza y van a hacer a toda costa para hacerte caer, para que te salgas del redil, para que no creas en esa verdad y muchas cosas. Pero lo importante es que usted tenga esa claridad que en aquel en quien usted ha creído le ha dado vida eterna. Y sus palabras van a ser un alimento constante a su vida. Su palabra va a ser una luz que le está alumbrando en ese camino que tiene usted que caminar en este mundo. Porque hermanos, este mundo es como si usted se fuera a una selva sin conocerla. Y que para entrar a una selva necesita usted un guía para poder llegar a su objetivo. Bueno, este mundo es así como una selva. Pero la palabra, la luz, el evangelio lo va a llevar hasta el final. La va a llevar hasta el final. Por eso el Señor Jesús dijo que Él estaría con nosotros, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. Este mundo puede tener sus complicaciones terribles y va a ir aumentando. Su maldad va a ir aumentando, el pecado va a ir aumentando, pero no te preocupes, hermano. Dice la palabra que donde sobreabunda el pecado, ¿qué va a sobreabundar? La gracia. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes, en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuántos de los que estamos aquí presentes en los momentos más difíciles de nuestra vida, hemos conocido mejor al Señor Jesús? ¿Sabes por qué lo conoces mejor? Porque cuando estás en angustia, estás en dolor, es cuando doblas rodillas. Es cuando le pides al Señor. Es cuando le expresas tu necesidad tan grande que tienes y entonces ahí es cuando Dios se da a conocer a tu vida. Lo conoces. Pero es necesario caminar en esa voluntad del Señor. No encajes en este mundo, hermano, de verdad. Este mundo es pasajero. Este mundo va a pasar.
No tienes una, una casa y andas rentando y te angustia. Hermano, no te preocupes. Cuando el Señor te llame, vas a ir a una mansión allá arriba. En el mundo vas a tener aflicciones, las vas a tener. Pero Cristo ha vencido. Confía en Él. Él te va a llevar hasta el final. Este mundo va a venir en contra de ti. Y va a venir en contra de ti. Y el diablo va a venir con sus tentaciones, con sus dificultades. Pero dice la palabra que resistas. Resiste. Y el Señor Jesús te va a sacar adelante. Entonces la importancia, hermanos, es de que nosotros creamos. Termino con un pasaje de Lucas capítulo 9, versículo 57. Lucas dice Lucas 9:57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Fíjese la expresión de esta persona que al escuchar al Señor Jesús dice: yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas, yo te voy a seguir. Y el Señor Jesús siempre, cuando una persona daba esta expresión, Él les ponía el evangelio y el camino tal como es. Mire lo que dice el siguiente versículo. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Fíjese cómo el hombre le dice: yo te voy a seguir a donde sea, Señor, no importa. Vemos a una persona muy emocionante, que se emociona, pero el Señor Jesús con claridad le dice: ok, me agrada, me da gusto, da alegría escuchar un corazón así, una voz así, pero vamos a ver qué hay en el corazón. Y el Señor Jesús les pone y le dice: mira, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Un ejemplo también lo podemos ver cuando aquel joven rico quiere seguir al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice: ok. Y pone el dedo en la llaga y le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces, vemos cómo aquí el Señor Jesús pone con claridad qué es seguirlo. ¿Qué te has dado a entender ahí? Que la vida cristiana no es lujosa, hermano. No es lujosa. Mira lo que dice ahí, que son mejores dichosos las zorras y los pájaros. Va a haber momentos en los cuales ellos van a estar mejores que los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros ya no, una vez que somos llamados, ya no somos de este mundo, ya no pertenecemos a este mundo. Nos convertimos en extranjeros y peregrinos, nada más. Nada más, vamos de paso. Ya no, nuestros ojos ya no tienen que darle valor a las cosas terrenales. Sí, si tienes que trabajar y comprarte un terreno y hacerte una casa, lo que necesitas, hazlo. Pero no pongas tu mirada en eso. Nosotros vamos de paso. El siguiente versículo, hermano, por favor. Y dijo a otro: sígueme. Fíjese, aquí es diferente. El Señor Jesús da la enseñanza, el otro dice: te seguiré. El Señor Jesús les pone el evangelio, les pone la vida que puede llevar, pero aquí es diferente. Aquí el Señor Jesús le dijo a otra persona: sígueme. Él dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre.
deja que primero. Cuando usamos esa parte primero y decir primero, estás dándole, para mí esto es más importante primeramente y lo voy a hacer y después hago lo demás. En pocas palabras, esta persona que fue invitada a seguir al Señor Jesús no vio tan importante el llamado que el Señor Jesús le hizo. Lo consideró como segundo término. Deja que primero vaya y entierre a mi padre. Hay otras cosas más importantes que hacer. Después atiendo a tu llamado. Y no. Fíjese lo que el Señor Jesús le dice. El siguiente versículo, por favor. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hermanos, qué llamado. Qué llamado le estaba haciendo el Señor Jesús a este hombre. No lo llamó para que fuera un discípulo simple. Le dijo, ve y anuncia el reino de Dios. Lo estaba llamando a ser un predicador, un pastor. Un hombre que anuncia las virtudes de aquel que saca a los hombres de las tinieblas y los pone en la luz admirable de Cristo Jesús. Pero no quiso. Hermanos, así puede haber muchas personas en medio de nosotros. Que el Señor Jesús no tan solo te hace un llamado para que seas un discípulo, una oveja, sino que muchos de los que están aquí presentes, el Señor Jesús les puede estar haciendo un llamado para ser un predicador, para ser un pastor. Pero a veces, por no estar dispuesto a poner los ojos en el Señor Jesús, a no someter tu voluntad al señorío del Señor Jesús, vas a tener muchas complicaciones. Cuando el Señor Jesús te está llamando para que anuncies el Evangelio, para que anuncies el reino de Dios. Muchas personas, varones, mujeres que pueden estar acá y que Dios los está llamando para que anuncien el Evangelio. Pero no quieres someter tu voluntad, tu orgullo es más fuerte y no quieres. Siguiente versículo. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Aquí vemos tres caracteres de personas totalmente negativas al llamado. Personas ensimismadas en sí mismas. Primero yo, después yo y al último yo. Y haciendo a un lado el llamado que el Señor Jesús les está haciendo. ¿Dios te ha llamado? Atiende al llamado. Deja ese orgullo. El Señor Jesús te está llamando para que anuncies el Evangelio. Para que anuncies el Evangelio debes tener un corazón noble, sencillo, humilde, para que venga Dios y habite en tu corazón y Dios hable por medio de ti y te guíe y pueda ser guía de las demás personas. Y no seas cabeza siempre, no seas cola, sino seas cabeza. Yo creo que el Señor Jesús en medio de nosotros está llamando a personas, no tan solo para que sean unos discípulos, sino para que sean personas que prediquen el Evangelio, anuncien el reino de Dios. El último versículo, por favor. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, este es el llamado del Señor Jesús. Ese es el llamado del Señor Jesús. Dice que ninguno que voltea hacia atrás es digno. Hermanos, la profesión de anunciar el Evangelio y de ser parte de la iglesia y de ser parte del pueblo de Dios y ser un hijo de Dios, hermanos, de verdad yo te soy honesto, mi mente no alcanza a entender y a comprender la grandeza, lo maravilloso que es lo que dice la palabra, que ahora somos hechos hijos de Dios. Es algo extraordinario, hermanos. No eres hijo sí somos hijos terrenales o carnales de nuestro padre, de nuestra madre, pero no tan solo eso, somos hijos de Dios.
Tenemos la simiente de Dios ahora. Podemos amar porque Dios puso la simiente en nosotros de amar. Podemos hacer lo bueno porque Dios es bueno. Puedes aguantar ofensas, ¿por qué? Porque Cristo te enseñó. Es algo maravilloso. Pero a veces nos acostumbramos tanto al lenguaje religioso que no le damos el valor a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De verdad, ese es el llamado. Por eso la palabra de Dios dice que, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué te está diciendo en nuestro lenguaje cultural de México? O sea, ninguno que aquel que se acobarda, dice exacto, es digno. Voy caminando, voy siguiéndole y veo las dificultades y digo no, y me voy hacia atrás. Dice el Señor Jesús, no eres apto, o sea, no. Hermanos, veíamos cómo dos grupos de personas, uno que no estuvo de acuerdo con la enseñanza del Señor Jesús y el otro que dijo, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Aquel grupo que dijo palabras de vida eterna, el Señor Jesús le dijo, ¿qué es lo que iba a venir sobre ellos? Los iban a aborrecer, sus propios familiares no iban a estar de acuerdo, el mundo iba a estar en contra de ellos. Pero esa es la vida cristiana, hermanos. No podemos encajar conforme al pensamiento de este mundo. Ahora somos de otro linaje. De verdad, hermano, pertenecemos a otra ciudadanía. En este paso solamente vamos como peregrinos, solamente. ¿Qué tiempo va a dilatar nuestro peregrinaje? No lo sabemos, hermano. Lo que sí es cierto es que si pones tu confianza en el Señor Jesús y cuando el Señor Jesús te llame, estarás en su gloria por toda la eternidad. Hermano, eso es maravilloso, es glorioso. Hermano, este mundo, persona que nos acompaña, este mundo va a pasar. Sus lujos, sus comodidades, sus deleites, sus placeres van a pasar. Ese es un engaño solamente. Pero dichoso y bienaventurado aquel que ponga sus ojos en el Cordero, en el Salvador del mundo, en el Señor Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a darle gracias a Dios por toda su bondad, su misericordia, su palabra que nos enseña día tras día. Padre, gracias. Gracias por cada una de las personas que aquí está presente. Gracias por tu palabra. De verdad, Señor, guíanos. Guíanos y que nuestro corazón y que nuestra firmeza siempre esté presta para contigo, Señor. Seamos de aquellas personas, como dice la Escritura, que busquemos el reino de Dios y tu justicia y lo demás vendrá a ser añadido, Señor. Gracias, Dios, te damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.